Éxodo capítulo 38, nueva traducción viviente. Construcción del altar de las ofrendas quemadas. Luego Bezalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar, recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Construcción del lavamanos. Además, Bezalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Construcción del atrio. Después Bezalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. Inventario de materiales. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés, y Tamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de 1 becá, que equivale a medio ciclo según el peso del ciclo del santuario.
Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad. Para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Éxodo capítulo 39. Vestiduras para los sacerdotes. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del efod. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un beliro azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigrana de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al efod prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las sombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciña al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Otras vestiduras para los sacerdotes. Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara.
Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde. De modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras «Santo para el Señor». Con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. Las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. La cortina interior que protege el arca. El arca del pacto y las varas para transportarla. La tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases. La cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Éxodo capítulo 40. El tabernáculo queda terminado. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos y para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávanlos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación.
Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla y a la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio, así por fin terminó Moisés el trabajo. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Hebreos capítulo 1, Nueva Traducción Viviente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. El Hijo es superior a los ángeles, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: «Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre». Dios también dijo: «Yo seré su Padre y él será mi Hijo». Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: «Que lo adoren todos los ángeles de Dios». Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: «Él envía a sus ángeles como los vientos, y a sus sirvientes como llamas de fuego». Pero al Hijo le dice: «Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad.
Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación.